Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 7. Los círculos mágicos en el sexto piso. El sexto piso fue cubierto por devoradores demonios. Los guerreros blindados desaparecieron por completo, dejando solo los molestos reptadores del techo. Las peleas transcurrieron sin problemas gracias al incienso, pero todavía había demasiados. Tantos, de hecho, que tenías que preguntarte, ¿por qué son tan numerosos las cosas aquí? La razón se hizo evidente cuando nos adentramos en las partes más profundas del sexto piso. Allí, en la habitación que conducía al siguiente círculo mágico, había un nido. Un enjambre de bestias se apiñó dentro, e innumerables huevos se asentaron en los bordes del área. Eran formas oblongas y oscuras cubiertas de líquido, no muy diferentes a las cucarachas de mi mundo. Envió un escalofrío por mi espalda con solo mirarlos. Quizás había una reina en alguna parte y estaba usando a Zenith para ayudar a dar a luz sus huevos. El pensamiento pasó por mi cabeza, pero no había indicios de que los demonios devoradores tuvieran esos hábitos. Hicieron un enjambre juntos, pero no parecían tener nada parecido a una reina. Como cucarachas. De todos modos, ¿de dónde venían todas estas plagas y cuál era su propósito? ¿Cómo había tantos cuando no había una fuente de alimento equivalente para mantenerlos a todos? Maestra, ¿qué comen las bestias como esta? Le pregunté a Roxy. Buena pregunta. Hay muchas teorías, pero a menudo escuché que se alimentan de maná. Maná. Los bosques y cuevas tenían una alta concentración de maná, además de estar llenos de monstruos. Ahora que lo pienso, Nanausi mencionó que esa energía mágica se puede encontrar en todo tipo de cosas en este mundo. Maná, sin embargo, no se podía ver a simple vista, entonces, ¿cómo podría confirmarse esta teoría? Espera, estaba el ojo del poder mágico, sugiriendo que era cierto. Aún así, si realmente se alimentaran de maná, ¿no tendría también sentido para ellos simplemente devorar mis hechizos? El hecho de que no pudieran significaba que había dos tipos de poder mágico, el que se podía consumir y el que no. Ahora que lo pensaba, Paul me había dicho hace mucho tiempo que los monstruos se sentían atraídos por el cristal imbuido de magia en el corazón de un laberinto. ¿Eran los cristales realmente tan atractivos para los monstruos? Los de aquí ni siquiera estaban tratando de profundizar más. Todo lo que habían hecho era crear un nido y empezar a habitar el lugar. Bueno, reflexionar sobre el misterio no me llevaría a ninguna parte por ahora. Había otros monstruos, como el guerrero blindado, que claramente no consumían nada para sobrevivir. Dejaría las cuestiones de la ecología de los monstruos a los expertos. Bueno, no importa lo que consuman, no cambia el hecho de que atacan a los humanos a simple vista. Vamos a destruir estos huevos a medida que los encontremos, o serán una espina clavada en nuestro costado la próxima vez que regresemos, dijo Roxy mientras hacía un breve trabajo con sus huevos con frialdad. Usó una espada corta, en lugar de magia, para empalarlos uno por uno. Su expresión era la definición misma de indiferencia. También me gustó ese lado de ella. De todos modos, los monstruos produjeron huevos, ¿eh? Me pregunté si los guerreros blindados también tendrían descendencia. Me imaginé una versión en miniatura de ellos del tamaño de una muñeca de fieltro, llevando una espada de juguete y deambulando alrededor. Me imaginé a su mamá y a su papá con armadura cuidándolos felizmente. Luego, de repente, pasos, un intruso. La mamá y el papá con armadura le dicen a su hijo que se esconda mientras salen al campo de batalla. Paul aparece ante ellos, su rostro como el de un demonio. Asesina brutalmente a los padres con una espada corta que es especialmente eficaz para atravesar sus armaduras, no muy diferente al pesticida contra los insectos. El niño es testigo de esto y aprende que los humanos son el enemigo. Crece y se transforma en una bestia que ataca a los humanos a la vista. Sí, está bien, ese fue un pensamiento ridículo. Rudy, ¿por qué te estás distrayendo? Roxy me llamó. Por favor, ayuda. Correcto. Hice lo que me pidió y comencé a romper los huevos. Las otras 3 habitaciones vinculadas a esta también estaban llenas de cosas. No había señales de que ninguno de ellos estuviera cerca de la eclosión, pero si lo hiciera, la larva intentaría aferrarse a cualquier humano que viera.
Nuestra limpieza terminó sin incidentes después de eso, sin una sola larva recién nacida que saliera para tratar de aferrarse a la entrepierna de Roxy. Finalmente, llegamos a las profundidades del laberinto, el mismo lugar sobre el que se escribe en las últimas páginas de nuestro libro. Era una habitación espaciosa y cuadrada construida con piedra. Había 3 círculos mágicos cerca de una de las paredes de espaldas a la entrada de la habitación. Si eso fuera todo, el lugar no habría parecido especial. Pero la habitación estaba absolutamente vacía a excepción de los círculos. La habitación anterior había tenido un enjambre virtual de demonios devoradores y más de un centenar de sus huevos para empezar. Sin embargo, lo único que había aquí eran estos círculos, casi como si fuera un terreno sagrado donde ni los huevos ni los bichos que los habían dado a luz se atrevían a entrar. Solo una palabra podría describir suficientemente este fenómeno: anormal. Es el guardián, dijo el Inalís. Paul estuvo de acuerdo. Emite esa vibra. Mantiene tu ingenio sobre ti, advirtió Roxy. Los 3 sostuvieron sus armas cerca mientras hablaban. Quizás era común que la habitación justo antes de la guarida del jefe tuviera un ambiente inquietante. Bueno, ¿cuál va a ser? Guy sostuvo nuestra guía en una mano e investigó cada círculo. Todos los demás se pararon junto a la entrada, esperando. Yo te ayudaré. Me ofrecía unirme a él, como alguien que había ayudado en la creación de círculos de invocación antes. Sí, eso sería genial, dijo Guis. Por alguna razón, Roxy se escabulló detrás de mí. Su presencia sería tranquilizadora, al menos. ¿Cómo se ve? Yo pregunté. Justo como dice el libro. Uno por uno, verifiqué cada uno de los círculos que teníamos ante nosotros con lo que estaba transcrito en el libro. El libro, por cierto, decía lo siguiente. Había 3 círculos mágicos. Supimos de inmediato que 2 de estos eran círculos de teletransportación aleatorios, así que usamos una piedra para marcar el que pensamos que era correcto y nos subimos. Sin embargo, esto fue una trampa. Fui transportado a un espacio desconocido, encontrándome atrapado entre cuerpos negros y viscosos apretados. Así es, un nido de demonios devoradores. En el momento en que me vieron, te ahorraré la escena de batalla que siguió. Inmediatamente vi la piedra que habían usado como señal. Era una roca hermosamente pulida, del tamaño de un puño. El número 6 estaba grabado en su superficie. No habíamos visto nada parecido en los pisos anteriores. Te hace sentir un poco emocional al verla, ¿no? Guis frunció el ceño. ¿Eso creo? Yo digo que es solo mala suerte. Escuche, jefe, cosas como esta, artículos dejados por un equipo muerto, son de mala suerte. ¿Una maldición? Sí, es cierto. Una maldición. Está bien, dije, pero no es como si todo su grupo hubiera sido aniquilado. Mientras hablábamos, seguí inspeccionando el círculo frente a nosotros. Se parecía perfectamente a los círculos bidireccionales, que solíamos usar para viajar de un lado a otro en numerosas ocasiones hasta ahora, y sin embargo, este era diferente. Si lo pisas, este te teletransportará al azar. O tal vez ni siquiera tuvo que pisarlo, tal vez, una vez activado, deformaría cualquier cosa ubicada dentro de la habitación. Esto significaba que una de las otras 2 tenía que ser la opción correcta. Sin embargo, ambos tenían claramente las características de un círculo de teletransportación aleatorio. Rudy, ¿puedes decir cuál es el correcto? Preguntó Roxy. Negué con la cabeza. No, no tengo ni idea. Nanaoshi podría saberlo si estuviera aquí. ¿Nanaoshi? ¿Quién es ese? Una chica que estudia teletransportación, o, mejor dicho, convocación, en la universidad. Ella sabe mucho sobre círculos mágicos, por lo que podría ser capaz de opinar. ¿Podría ser tu amante? ¿Nanaoshi? De ninguna manera. Me reí de su pregunta. Mientras lo hacía, pensé para mí mismo, si tan solo Nanaoshi estuviera aquí. O Sylphie, o incluso Cliff. Los 2 primeros habrían sido imposibles, pero tal vez debería haber traído a Cliff, después de todo.
Quizás debería volver a buscarlo. Pero tomaría 3 meses viajar en ambos sentidos. Quizás hasta 4 meses. Cliff no estaba acostumbrado a estar de viaje. Nah. Incluso si lo fuera a buscar, él podría decir, yo tampoco lo sé. En realidad, dije. Investigué un poco sobre la teletransportación en la universidad, pero me avergüenza decir que no puedo entender nada de esto. ¿Investigaste la teletransportación? Preguntó Roxy, sorprendida. Sí. Ya veo. Debería haber esperado tanto de ti, Rudy. No todo el mundo puede pensar en precisar el origen de un problema en lugar de buscar respuestas a ciegas. Ella parecía haber entendido mal. Acababa de seguir el consejo del dios humano. No es que realmente pudiera compartir eso con Roxy, ya que mis motivos para hacerlo eran impuros. Es mejor no decir algunas cosas. Bueno, es una conclusión obvia a la que llegar, como alumno de la gran maestra Roxy. Puedes elogiarme si quieres, pero no obtendrás nada por eso. Terminamos nuestra examinación de los círculos. Bueno, jefe, ¿averigua algo? Preguntó Giz. No, nada. De todos modos, mi conocimiento de los círculos mágicos provino principalmente del libro. Si la respuesta correcta no estaba en sus páginas, entonces estaba fuera de mi área de especialización. Había hecho algunas investigaciones adicionales sobre la teletransportación, por supuesto, pero esto aún estaba fuera de mi alcance. Había una cosa que sabía: los 3 círculos que teníamos ante nosotros eran anormales. Había ayudado a Nanaoshi con suficientes círculos mágicos en el pasado que podía decir. Un cambio en las partes más pequeñas e intrincadas de un círculo alteraría sus efectos. Por eso podía decir con seguridad que ninguno de estos eran círculos normales. Si lo que dice el libro es cierto, uno de estos 2 es el círculo correcto, dije. ¿Lo que quieres decir es que tú tampoco lo sabes? Giz aclaró. Exactamente. Regresamos a la entrada de la habitación, sentándonos dentro en la formación circular que Paul y los demás habían tomado mientras descansaban. Allí, informamos los detalles de nuestra búsqueda con la mayor precisión posible. Paul chasqueó la lengua, disc, 2 opciones, ¿eh? El Inalice murmuró, oh, Dios, 2 opciones. Y Tal Han se quejó, maldita sea, 2, ¿eh? Ninguno de ellos pareció complacido con la noticia. 2 opciones realmente nos van a joder. Sería mejor si tuviéramos 3. Mientras miraba hacia el techo, Giz me recordó a cierto personaje de anime de la mafia italiana que usa un extraño sombrero en la cabeza. Parecía que tenían algunos malos recuerdos asociados con elegir entre 2 opciones, lo que no me sorprendió. ¿Esto también es una maldición? Yo pregunté. Sí, lo es. Cuando solo tenemos 2 opciones, debemos dejar que Giz Line elija. O hagamos lo que hagamos, terminará en un fracaso, explicó Giz. Paul y los demás asintieron con la cabeza. Giz Line, ¿eh? Ese nombre me trajo recuerdos. Como gente bestia, ciertamente tenía un sentido del olfato lo suficientemente bueno como para olfatear la respuesta correcta. Giz Line. Si tan solo estuviera aquí ahora, dijo Paul con nostalgia. El Inalice agregó, ella solo fue útil en momentos como este. Ella nunca escuchó las instrucciones durante la batalla y corrió de cabeza, casi como si no entendiera una palabra de lo que alguien decía. No sabía leer, escribir ni hacer aritmética, y se enfurecía cada vez que hablaba de algo que no entendía. Pero al menos cuando solo teníamos 2 opciones, ella fue extrañamente capaz de elegir la correcta, dijo Tal Han. Vaya, seguro que estaban diciendo cosas crueles sobre ella. Pobre Giz Line. Esperaba que se detuvieran en eso. Después de todo, era una de las profesoras a las que respetaba. Por favor, dale un respiro, le supliqué. Ahora puede leer, escribir y hacer aritmética. Giz Line había trabajado duro. Todavía se tropezaba cuando se trataba de adiciones que requerían llevar números, pero se había roto el trasero para aprender a dividir. Hemph, escuché sobre eso de Paul antes, pero no me dejaré engañar, dijo el enano. No hay forma de que un cachorro pueda funcionar como una persona normal.
Escuché exactamente lo mismo, pero para ser honesta, tampoco puedo creerlo, asintió Elina Liz. Los dos ciertamente se mostraron escépticos. No es que no lo entendiera, Ghislaine ciertamente había sido una tonta. Sin embargo, esto se sintió extraño. Todos los antiguos miembros del equipo de Paul estaban reunidos aquí, todos excepto Ghislaine. La misma mujer que había sido el único miembro del grupo en mantener contacto con Paul después de sus consecuencias. La única que conocía a Villabuena, de todos los reunidos aquí. Sí, extraño en verdad. Olvídalo, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Guis, volviendo al punto original de nuestra conversación. Había 2 círculos. ¿Por cuál íbamos a proceder? Rudy, ni siquiera tú pudiste decirlo, ¿eh?, preguntó Paul. Negué con la cabeza. Lamentablemente no. Incluso los estudié en la escuela antes de venir. Lamento no poder ser de más ayuda. Así es como es. Paul cruzó los brazos sobre el pecho, cerró los ojos y comenzó a pensar. Después de ni siquiera un minuto, levantó la cabeza. Tomemos una mayoría de votos y veamos dónde nos coloca eso. Los partidarios de tomar el círculo de la derecha, levanten la mano derecha. Los que están a favor de la izquierda, levanten la izquierda. Cada uno levantó la mano a su mando. Paul, Elina Lice y Roxy votaron a favor de ir a la derecha, mientras que Guis, Talhan y yo votamos a favor de ir a la izquierda. Estábamos divididos por la mitad. Tisk, ni siquiera podemos decidir, escupió Paul. Padre, dije, tengo que decir que no estoy muy seguro de decidir algo como esto con una mayoría de votos. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna idea brillante? Cuando Paul preguntó, Elina Lice levantó la mano. ¿Qué hay de enviar a una persona a cada uno de ellos al mismo tiempo? ¿Estás proponiendo que sacrifiquemos a alguien? O tú o yo podríamos quemar incienso y cortar nuestro camino a través de los demonios devoradores si tuviéramos que hacerlo, dijo con confianza. Una persona entraba en cada uno de los 2 círculos al mismo tiempo, y la persona correcta regresaba a nosotros. Entonces iríamos inmediatamente en busca de la otra persona y el problema, posiblemente, se resolvería. Me opongo a eso, dije. Elina Lice dijo, sorprendida, «Oh, Rudeus, ¿por qué es eso?» Primero, no hay garantía de que cualquiera de las 2 sea la respuesta correcta. Ambos círculos parecían aleatorios, según todas las apariencias. Ambos podrían ser trampas, lo que significa que los 3 círculos eran trampas. Era posible que los círculos correctos estuvieran ubicados en una habitación diferente. Es cierto que eso parecía poco probable. El libro decía que habían buscado en cada habitación de cada piso antes de pasar a la siguiente. Si tuviera que confiar en el autor, este sería nuestro destino final. Pero la posición de los círculos y sus formas. Todo parecía deliberado. Engañoso. Algo se sintió mal. ¿Por qué iba alguien a hacer una trampa que tuviera una probabilidad de éxito del 50%? ¿No frustraría eso el propósito de que fuera una trampa? Además, si quienquiera que hubiera creado esto se había tomado la molestia de preparar un círculo bidireccional falso, ¿la solución era realmente tan simple como que uno de los círculos unidireccionales fuera correcto? Si eso era todo, ¿por qué molestarse en tener 3 círculos para empezar? ¿Quizás nos habíamos perdido una pista en alguna parte? No, este no era un juego de sala de escape. Un laberinto no estaba obligado a darnos pistas. Bueno, Rudeus, ¿tienes una sugerencia entonces?, ella preguntó. No, admití. ¿Pero podría pedirle que espere un poco más antes de tomar una decisión? Me pesaba. Sentí que había algo que se me estaba olvidando. Y hasta que pudiera recordar qué era, simplemente pisar uno de esos círculos, basado en la suposición de que era una probabilidad del 50%, era demasiado peligroso. En el momento en que una persona lo hizo, era posible que toda la habitación fuera teletransportada al azar. Uno solo podía atravesar el laberinto de teletransportación, por medio de círculos mágicos de teletransportación. Quizás había habitaciones a las que no podíamos llegar sin pisar un círculo aleatorio. Quiero pensar en esto un poco más, supliqué. Está bien,
Rudy. Te lo dejamos a ti. Paula sintió antes de que nadie más pudiera responder. Me senté frente a los círculos y comencé a pensar. Mi premisa inicial era la siguiente: los 3 círculos eran tontos. En base a eso, se me ocurrieron 3 posibilidades. Primero, era posible que este no fuera el punto final del laberinto. Según el libro, este laberinto tenía una regla interna propia, y esa regla era que la ruta principal a través del laberinto estaba compuesta únicamente por círculos de 2 vías. Siguiendo esa lógica, este tenía que ser el destino final. Sin embargo, el área por la que Roxy había entrado antes era una sección del laberinto inaccesible solo a través de círculos de 2 vías. Para volver al camino principal, tuvo que encontrar su camino a través de más de 30 círculos de un solo sentido en el área. En resumen, el final real de este laberinto podría estar ubicado más allá de un círculo de un solo sentido, aunque pensé que las posibilidades de eso eran escasas. Segunda posibilidad: sin que el autor lo supiera, uno de los otros miembros del grupo había activado una trampa justo antes de entrar al portal. El autor asumió que estaban entrando en el portal de 2 vías, pero lo que realmente sucedió fue que alguien más desencadenó una deformación aleatoria, teletransportando a todos en la habitación a una ubicación aleatoria. Por lo tanto, el portal bidireccional era en realidad el correcto. No, eso no podría ser. Si hubiera una trampa así, seguramente Giz la habría notado. Tercero, el círculo bidireccional era en realidad un círculo doble. Los portales tenían muchas formas diferentes. Quizás existía uno que tenía forma de rosquilla. Si es así, el portal correcto podría estar rodeado por uno de esos portales en forma de rosquilla, que en realidad era una trampa de teletransportación. Eso fue posible, ¿verdad? En otras palabras, siempre que pisáramos el centro mismo en lugar del perímetro, podríamos llegar al siguiente piso. Idiota, me reprendí. ¿Quién te crees que eres? Una especie de detective astuto. La más probable de estas 3 posibilidades tenía que ser la primera. Por lo general, el autor solo había pisado círculos bidireccionales. Incluso después de descubrir los 3 tipos diferentes en el primer piso, nunca pisó un solo círculo aleatorio o unidireccional mientras bajaba por el tercer y cuarto piso. Eso había sido suficiente para llevarlo tan lejos. Quizás, desde este punto en adelante, tuvo que proceder por círculos unidireccionales para llegar al final. Pero si ese fuera el caso, entonces tal vez el camino hacia adelante no comenzó aquí. Tal vez simplemente estábamos en un callejón sin salida, en cuyo caso, el camino que conduce hacia adelante podría comenzar en algún lugar que ya habíamos dejado atrás. Por ejemplo, podría haber un círculo unidireccional en el cuarto piso que en realidad conduzca al punto final de la mazmorra. Maldita sea. Las cosas se habían vuelto tan complicadas. Además, la forma en que el autor había dividido los pisos era arbitraria para empezar. Lo había hecho completamente sobre la base de los monstruos que había alrededor y cómo se veía el área. La regla única sobre la ruta principal a través del laberinto, que solo consta de portales de 2 vías, podría haber sido una completa coincidencia. Fue nuestra mejor opción abrirnos paso a través de la fuerza bruta, probando cada opción una por una. Comenzar en este piso y recorrer cada círculo de un solo sentido, derrotando a los monstruos que encontremos, tratando de encontrar una ruta diferente. Esa parecía la elección correcta. Sin embargo, solo mire la atmósfera de esta habitación. Los miembros veteranos de mi grupo habían entrado e inmediatamente sintieron que el jefe, o, mejor dicho, el guardián, debía estar cerca. Estaba seguro de que este lugar tenía que ser especial. Que esta tenía que ser la última habitación de este laberinto. No, tal vez era solo una de las trampas del laberinto. Simplemente no hay fin para las posibilidades, murmuré para mí mismo mientras me levantaba. Era hora de ir al baño. Padre. ¿Qué es? Paul miró hacia arriba. Voy a hacer mis necesidades. Meando, ¿eh? Yo también iré. Una meada. Solté en estado de shock. No puedes usar un lenguaje tan inapropiado frente a las mujeres. ¿A quién le importan los modales en un lugar como este? Vamos, estamos frente a Roxy. No puedo deslizarme aquí. Bueno,
Está bien, probablemente no pensaría mucho en que yo vaya al baño, pero aún así. Paul me acompañó fuera de la habitación y de regreso al área donde quedaban los cadáveres y los huevos rotos de los demonios devoradores. Allí, nos turnamos para hacer guardia mientras el otro se ocupaba de sus asuntos. «Realmente estás luchando con este», comentó Paul mientras vaciaba mi vejiga. Sí. Se me ocurrió que tal vez este lugar no sea la última habitación de este piso. Que tal vez haya otra ruta. Una que tenemos que tomar para llegar al jefe. No, eso no puede ser. Sacudió la cabeza. Esa habitación es definitivamente el lugar correcto. ¿Estás diciendo eso en base a qué exactamente? Nada. En otras palabras, intuición. Aún así, fue la intuición de un veterano. No es algo que pueda tomar a la ligera. La intuición de este tipo puede parecer una conjetura sin fundamento, pero en realidad era una inferencia inconsciente basada en la experiencia. Bueno, no hay necesidad de adelantarse, dijo Paul. Bueno, espera. Si hay algo de lo que no está seguro o algo que desea discutir con nosotros, no dude en discutirlo. No intentes resolverlo todo tú solo, ¿verdad? Comprendido. Guardé a mi amigo en mis pantalones e intercambié posiciones con Paul. Ahora que estaba de guardia, eché un vistazo a mi alrededor. Oh, también hay otra cosa de la que quería hablarte, Rudy. Sí. ¿Qué es? Un breve silencio. Ah, no. No es el momento para eso ahora mismo. Te lo contaré cuando regresemos a la posada. ¿Qué es? Por favor, no hagas eso. Me pondrás nervioso si no me lo dices. Ese es el tipo de cosas que llamamos bandera de la muerte, ya sabes. ¿Qué demonios es eso? De todos modos, si lo digo ahora mismo, solo afectará la moral del grupo. Incliné la cabeza cuando escuché su voz filtrarse desde atrás. ¿Se alteraría nuestra moral? Entonces, ¿de qué diablos quería hablar? ¿Fue ansiedad por Zenith? ¿O algo más que podría hacer las cosas incómodas entre nosotros? ¿Una reprimenda de algún tipo? Adiviné finalmente. Básicamente, sí. Algo como eso. Es cierto que podría arruinar las cosas si me deprimiera y no pudiera concentrarme en la batalla. Puedes estar tan enojado como quieras conmigo cuando esto esté hecho. Ah, bueno, no es como si estuviera enojado. Solo imagina que te daría la oportunidad de prepararte un poco. Una vez que volvamos a la posada, ¿eh? Esperaba que pudiéramos rescatar a Zenith antes de esa fecha. Espero que mamá esté a salvo, dije. Sí, yo también. Con solo esas pocas palabras, el aire en la habitación se volvió opresivo. Esto no fue bueno. Paul tenía que sentirse desesperado por haber llegado tan lejos y todavía no la habíamos encontrado. Era mejor guardarme ese tipo de pensamientos. Escuché el goteo largo y prolongado de Paul haciendo sus necesidades mientras inspeccionaba el área. Había una habitación grande y tres más pequeñas que habían sido cubiertas de huevos. Luego estaba el que estaba más adentro con los círculos mágicos. Todas las habitaciones más pequeñas estaban conectadas con la más grande. Algo me estaba molestando. Esta habitación es bastante larga, ¿no? ¿Qué? Paul respondió con un gruñido. Supongo que sí. ¿Por qué? Tenía forma oblonga, aunque lo suficientemente ancha y estaba tan abarrotada de cadáveres que casi parecía cuadrada a primera vista. Una inspección más cercana reveló que su longitud excedía su ancho. En realidad, era rectangular. En cada extremo de este largo tramo había una habitación adjunta, aunque todos los tamaños eran diferentes. Había visto esto antes. Recientemente. Y faltaba algo. Ah. De repente se me ocurrió. Así es, se veía exactamente como las ruinas de los círculos de teletransportación que solíamos llegar aquí. Ok. Regresemos entonces, Rudy. ¿Qué estás haciendo? Paul me miró con recelo. Le di una mirada de soslayo mientras me apresuraba a regresar con los otros miembros. Giz estaba sentado con el trasero apoyado en el suelo, no muy diferente a la estatua del gran Buda, cuando le grité,
Señor Gies, ¿podría contar con su ayuda? ¿Qué? ¿Encontraste algo? Solo date prisa y ven. Lo arrastré conmigo al centro de la habitación. Por favor, busque por aquí y vea si puede encontrar una escalera oculta. Espera, supongo que podría ser posible. No hemos visto nada más que trampas de teletransportación hasta ahora, pero podría ser que haya una habitación oculta o algo así. Gies, habiéndose convencido a sí mismo sin ninguna intervención mía, se puso de rodillas y comenzó a buscar en el suelo. Apoyó la oreja en el suelo, el rostro tenso. Luego retiró su espada corta y comenzó a golpear el pomo contra el suelo. Oye, está aquí. Está aquí, él exclamó. Jefe, hay una cueva aquí debajo. ¿Puedes abrirla? Dame un segundo. Gies comenzó a juguetear con el suelo. Se movió hacia la pared, sus manos rozaron la superficie a medida que avanzaba. Luego se retiró hacia mí. No es bueno. No puedo abrirlo. Probablemente del tipo que tienes que abrir. No habrá ningún problema si lo rompemos, ¿verdad? Nah. No hay trampas. Está bien, jefe, hagámoslo. Apunta uno aquí mismo, dijo Gies mientras grababa una X en el suelo. Solté mi cañón de piedra en el área apropiada. La bala de tierra fue desviada con un sonido metálico resonante, dejando el piso debajo de ella con una sangría. ¿Me contuve demasiado? Un poco más fuerte que eso, dijo Gies. Puedes hacerlo, ¿verdad? Sí. Aumenté la potencia y apunté otro tiro. Esta vez, una explosión mucho más fuerte resonó en los pasillos cuando el piso se derrumbó, dejando un agujero a su paso. Está bien, déjame el resto a mí. Gies volvió a ponerse de rodillas inmediatamente, limpiando los escombros. Ahora que había un agujero en el suelo, el resto era fácil. No tardó en ensanchar la cavidad, transformándola en una abertura de forma cuadrada. Debajo, las escaleras caían en cascada hacia la oscuridad. Increíble. Como se esperaba de usted, jefe. No puedo creer que lo hayas descubierto. Bueno, he visto este tipo de diseño una vez, admití. Las ruinas alrededor del círculo de teletransportación que solíamos llegar aquí tenían 3 habitaciones vacías, dentro y una más con una escalera. Sospeché que la cuarta habitación alguna vez había parecido tan simple como el resto. Quizás las escaleras que conducían al círculo de teletransportación alguna vez habían estado ocultas, al igual que estas. Cuando las ruinas todavía estaban en uso, cada habitación debe haber sido amueblada, por lo que es imposible detectar la escalera oculta con una simple mirada. Quizás la razón por la que era tan visible ahora era porque la cubierta se había debilitado con los años, o alguien la había destruido. Está bien, todos, el jefe nos encontró un conjunto de escaleras ocultas. Al escuchar la voz de Gies, los otros miembros se pusieron de pie. Se acercaron y examinaron las escaleras, jadeando de asombro. ¡Gaja! Sabía que podías hacerlo. Talhan soltó una carcajada y me dio una palmada en la espalda. ¡Ay! Ese es mi hijo. Paul declaró en voz alta, siguiendo el ejemplo del enano con una palma propia. ¡Ay! Dije de nuevo. Esto tiene sentido. Me parece recordar que las ruinas del círculo de teletransportación se ven similares. El Inalis también me aplaudió. Al, no te pongas demasiado nervioso. Puede haber trampas. Jefe, pásame 3 de tus pergaminos. Y aquí tienes. Gies puntuó sus palabras con un golpe propio. Cuando miré por encima del hombro, vi a Roxy con su pequeña mano levantada en el aire. Nuestros ojos se encontraron, los de ella mirando hacia arriba desde abajo, y su mano se detuvo suavemente contra mi espalda, apenas rozándome. Ahí, dijo ella. Hiciste un buen trabajo. Su expresión estaba teñida de decepción, como si no pudiera soportar el éxito de su alumno. Cada uno de mis hechos estaba directamente relacionado con ella, por lo que no vi la necesidad de que se sintiera molesta. Eso es, decidí. Si se corre la voz de este momento, me jactaré de que en realidad fue Roxy quien me dio la pista. Muy bien, pongámonos en marcha.
Manténganse alerta, todos, dijo Guis. Sí. Todos asintieron juntos. Al pie de esas escaleras había un círculo de teletransportación, un tipo bidireccional. Uno que era de un rojo sangre profundo. Fin del capítulo 7.